tenemos varias personas nuevas. Quisiéramos saber su nombre y saludarle, hermano. José Núñez. Nuño. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo? Beatriz Nuño. ¿Cómo se enteraron de la clase? ¿Cómo se enteraron de la clase? Bueno, ya tenemos tiempo de conocer al hermano Augusto, ¿verdad? Ajá. Pero pues lo vemos todos los días en casa, Ajá. todo el día. Bueno, qué bien. Bueno, bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Hermano, estamos estudiando en el libro la página 55. En el libro no la vamos a leer como la tenemos ahí, porque simplemente estamos usándola como una base. En otras palabras, tenemos la sección profética y estamos estudiando a Cristo a través de la profecía. Cristo a través de la profecía. Entonces, para empezar la sección profética, voy a darle una idea de los temas que vamos a estudiar. En las próximas clases vamos a estudiar el rapto, que es el rapto de la iglesia. Vamos a estudiar una clase titulada Ese rapto antes de la gran tribulación. Por supuesto, ya me adelanto y digo que yo creo que el arrebatamiento o el rapto es antes de la gran tribulación. Lo vamos a probar con la escritura. Las resurrecciones, el juicio final, cuánto dura la gran tribulación, las religiones en la gran tribulación, el primer sello, el anticristo y su poder económico, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto y el quinto, y el sexto sello y el séptimo. Todo eso del libro Apocalipsis lo vamos a estudiar y por supuesto que nos va a tomar muchas clases para poder llegar hasta ahí. Hermanos, hemos estado estudiando la genealogía de Cristo. En otras palabras, que uno de los puntos proféticos más importantes con relación a la persona de Cristo, de las profecías que él tenía que cumplir para explicarme, hay gente que han contado 380 profecías que Jesús cumplió. Pero una de las más importantes es su genealogía, en otras palabras, que estaba profetizado de miles de años antes que naciera, de qué familia tenía que nacer en Cristo. Y hemos estado estudiando varios personajes de su genealogía ya. Ya hemos llegado a Abraham. En otras palabras, ya estudiamos desde Adán hasta Abraham. Estudiamos Adán y estudiamos a Enoc y estudiamos Eber, de donde Eber tiene que ver con el nombre de hebreo, de donde salieron el idioma que hablan los hebreos. Explicamos la diferencia entre lo que es un hebreo, un israelita y un judío, esos términos que se usan hoy como sinónimos, como iguales, pero no son iguales, significan diferentes cosas. Y estudiamos a Noé, a la descendencia de sus hijos, a Sem, cómo Sem fue elegido como el precursor de Cristo, abuelo de Cristo y su descendencia, y hemos llegado hasta la persona de Abraham, y ahí nos quedamos, y así que de ahí vamos a continuar con la ayuda de Dios hoy. Quiero en casi en todas las clases dar un recuento breve acerca de las dos genealogías de Cristo en el Nuevo Testamento, y explicar las diferencias de ellas verbalmente, porque ya tendremos la clase donde vamos a entrar a verlo en la Escritura y leer ahí en los versículos lo que le estoy expresando en cada clase como una introducción, para que cuando lleguemos a ese punto sea entendible, lo podamos entender. Así que básicamente hay dos genealogías de Cristo en el Nuevo Testamento. Está una en Mateo capítulo 1 y otra en Lucas capítulo 3. Les sugiero a ustedes que las lean con tiempo. La genealogía de Mateo empieza, hermanos,
Mateo en su libro empieza su libro con la genealogía de Cristo. La razón es que Mateo escribe a los hebreos, a los israelitas, a los judíos, escribe a ellos y ellos ya saben la genealogía de Cristo, de donde tiene que nacer el Mesías, de Adán a Abraham. Entonces Mateo en su genealogía del capítulo 1 nos da la genealogía de Abraham a Jesús. De Abraham a Jesús. Lucas, que es gentil y que está escribiendo una genealogía más universal para todo el mundo. Y hay que entender que en los tiempos que Lucas escribió, en la sección pasada, hablamos de que Mateo, a ver si me recuerdo correctamente, escribió su evangelio 22 años después de la cruz. Marco escribió su evangelio 27 años después de la cruz. Lucas escribió su evangelio 35 años después de la cruz. Y Juan escribió su evangelio 57 años después del Calvario, después de la cruz. Eso significa, hermanos, que los evangelios y que las escrituras del Antiguo Testamento no se conocían en el mundo gentil. En el mundo gentil estaban sinagogas, en Roma hay sinagogas, en Atenas hay sinagogas, en Corintios hay sinagogas, pero los judíos no se sentían con una comisión de ganar al mundo. Al contrario, la mentalidad judía es: nosotros somos el pueblo escogido de Dios y Jehová Dios es para nosotros nomás. Entonces, cuando un gentil quería creer en Jehová, tenía que guardar la ley, tenía que circuncidarse y era considerado como un ciudadano hebreo, israelita, judío de segunda categoría. Y era raro, era la excepción de ver a un etíope que venía de Etiopía en Hechos capítulo 8 buscando a Jehová, cuando ningún incircunciso, ninguna persona gentil era bienvenida, a no ser que se circuncidara, guardara el sábado, guardara los días de fiesta y guardara la ley. Es una cosa curiosa ver que Cornelio, en Hechos capítulo 10, era un hombre temeroso de Dios y creía en Jehová sin que nadie le había predicado el evangelio. Entonces vemos ahí para no seguir y no extenderme mucho, vemos ahí algunos breves ejemplos, contaditos, de gentiles que estaban buscando a este Dios Padre. Este Dios Padre no era conocido de los griegos tenían sus dioses, no era conocido de los romanos ni de los persas, quizás de oídos habían oído, este es el Dios de los judíos, pero nunca aspiraban en entregarse a ese Dios. La aspiración o el privilegio de conocer a Jehová Dios y entregarse al Dios Padre viene con la predicación del Evangelio. Es Jesús el que comisiona a sus discípulos a ir a todas las naciones. Y en otro de los evangelios dice, y predicar el evangelio a toda criatura. La diferencia, ir por el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones, y ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, la diferencia es muy grande. Para nosotros suena como lo mismo, pero para la mentalidad judía no es lo mismo. Para el pueblo judío, ir por el mundo y predicar a todas las naciones significa: vete a cada ciudad, vete a cada país, busca a los judíos que están allí y predícales a ellos. ¿Ves? Ir a todas las naciones a predicar el evangelio a los judíos. Fíjense que el mismo Cristo, cuando algunos gentiles procuraban un milagro de él, como aquella mujer que tenía una hija endemoniada, Jesús dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si no hubiera sido por la insistencia tan tremenda de aquella mujer, que seguía clamando, seguía pronunciando: Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús le hizo el milagro. Pero
lo que Cristo quiso enseñar, que vino a cumplir la ley, y en la ley la comisión era a las ovejas perdidas, bueno, a las ovejas de Israel, pero Cristo vino a buscar las perdidas. Entonces, vemos ahí que el privilegio de un conocimiento de Dios Padre es un privilegio que nos llega después de la cruz y de Pentecostés. Es el cristianismo el que tiene una comisión de proclamar a este Cristo. ¿Cuándo usted ha visto a un judío evangelizando un barrio para que usted vaya a la sinagoga? ¿Cuándo? No existe, no existe. Si lo hay, yo no lo conozco, nunca jamás lo he visto. ¿Por qué? Porque la comisión de ellos es otra comisión lo que ellos tienen. Entonces vemos que la genealogía de Cristo está, Mateo escribe a los hebreos, Lucas escribe a los gentiles. En la genealogía de Lucas 3, que la escribe Lucas, va desde Jesús hasta Adán. Porque los gentiles no conocen nada de la genealogía judía o hebrea, pero los hebreos sí la conocen. Entonces Mateo todo lo que tiene que dar, no tiene que dar desde Adán hasta Jesús, sino da desde Abraham hasta Jesús. Pero Lucas, como está introduciendo algo nuevo, algo desconocido para los griegos, para los que viven en España, para los que viven en Marruecos, en el norte de África, a donde va a llegar el Evangelio, y los primeros siglos del cristianismo, el Evangelio donde pega fuerte, es donde hoy en día es un mundo maometano. Allí fue donde el cristianismo fue fuerte primero. En Egipto, en todo lo que es la Tierra Santa, en todo lo que es el norte, todo el norte de África, era un fuerte movimiento cristiano. Hoy en día, el mundo maometano ha absorbido eso, esa geografía, esos países. Entonces Lucas está escribiendo un evangelio y una genealogía a gente que no conoce. Pero en esta genealogía se prueba que Jesús es el Cristo. En otras palabras, que Jesús no podía nacer de la tribu de Efraín, ni de Manasés, ni de la tribu de Dan, ni de la tribu de Leví, ni siquiera que es la tribu de los sacerdotes. Jesús tenía que nacer de un linaje específico descendiente de la tribu de Judá. El patriarca Judá, de donde muchas generaciones después vino David, y de los hijos de David tiene que nacer el Cristo. Por eso aún la mujer gentil, la cananea, decía hijo de David. ¿Ve? Y era gentil. Pero ¿cómo conocían siendo gentil? Porque ella es de Tiro y de Sidón, y Tiro y Sidón son países limítrofes a la Tierra Santa. Pero si usted se hubiera ido a otros países, rara persona, era una excepción entre millones quizás, si habrían 100 que conocían de la genealogía de Cristo o de Jehová Dios Todopoderoso, que habían leído el Antiguo Testamento, era la excepción de la regla. Entonces vemos que aún Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo se usaba ese título? ¿Ves? Cuando Jesús entra a Jerusalén y la multitud viene con los ramos de palmas y exclamando, diciendo, hijo de David, hosana al que viene, hosana al hijo de David. Entonces ahí vemos que era imprescindible probar que Jesús venía de ese linaje. Por eso el Espíritu Santo también nos da dos genealogías. Porque en la genealogía de Mateo, Jesús no puede venir de la tribu de Judá ni de David. Porque la genealogía de Mateo es la genealogía de José. ¿Y cuánta sangre tiene Jesús de José?
Ninguna. ¿Ves? Lo he estado diciendo en todas las clases, porque José es padre adoptivo de Cristo. Entonces, Jesús hereda la primogenitura de José, pero por adopción. En otras palabras, que vemos en las genealogías de Lucas y de Mateo, una diferencia. Y ya la estudiaremos. Yo les insto que ustedes ya empiecen a estudiarlas, pero ya llegaremos allí. Pero yo quiero estar dando todas las clases una introducción verbal de esto primero, porque son temas que no se estudian. A ver, ¿cuántos de ustedes sabían que había una diferencia antes de agarrar la clase? ¿Cuántos de ustedes sabían que había una diferencia en la genealogía de Mateo y en la genealogía de Lucas? Que hay diferencia. ¿Cuántos? Usted levante la mano. ¿La hermana sabía? Bueno, gloria a Dios. Pero fíjense que vemos entonces que si agarramos las genealogías desde Abraham a Jesús, la de Mateo empieza de Abraham a Jesús, la de Lucas está invertida de Jesús hasta Adán. Pero si agarramos los pedazos de Abraham a Jesús, de Mateo, y de Abraham a Jesús en Lucas, vamos a notar que los nombres de los abuelos y tatarabuelos del Señor, de Adán a David, son idénticas. Les reto que la estudien. Son idénticas. Pero cuando llegan a David, de David a Jesús, son diferentes. Todos los nombres son diferentes. Entonces esto es muy importante porque si usted lee eso y nota la diferencia, dice, bueno, se contradice la Biblia. Porque aquí está diciendo que de David a Jesús, estos son los ancestros de Jesús. Y luego en Lucas, de David a Jesús, todos los nombres son diferentes. Porque, a mi opinión, y es mi opinión, si yo estoy equivocado, bueno, después de haber estudiado, esta es la mejor conclusión que yo he podido llegar. A mi opinión, la genealogía de Mateo está clara que es la genealogía de José. Y vemos que cuando llegan a David, dice que David tiene un hijo llamado Salomón. Entonces José es descendiente de Salomón. Pero cuando llegamos a David, en la genealogía de Lucas, dice que David tiene un hijo llamado Natán. Entonces si vemos, aquí es el hijo de David, Salomón, y aquí el hijo es Natán. Pues por supuesto, ahora los hijos de Salomón y los hijos de Natán van a tener diferentes nombres. Entonces hay un ancestral diferente. Porque la sangre que Jesús tiene en sus venas humanas, porque Jesús es todo Dios poderoso igual al Padre Jehová y es hombre igual que nosotros, creemos en esa dualidad de la persona de Cristo, pero Dios todopoderoso no puede morir en la cruz y derramar sangre, porque el que pecó fue un hombre llamado Adán, y el que nos transmitió muerte fue un hombre. Y eso lo dice Pablo de una manera muy tremenda, dice que así como la desobediencia de Adán ha tenido poder para transmitirnos muerte, más poder tiene la obediencia de Cristo para transmitirnos vida. Que si aquello funciona hasta el punto de vista de que todo ser humano nace con una naturaleza caída, heredada de Adán, funciona en cada ser humano sin fallar. Nadie nace sin pecado concebido. Todo el mundo nace con una naturaleza caída. Bueno, Pablo nos dice a nosotros, si aquello tiene poder, aquello tuvo poder, más poder tuvo la sangre de Cristo y su obediencia en darnos a nosotros vida. Aquel nos dio muerte, este nos da vida. Y por supuesto que está hablando de una vida espiritual, ¿por qué? Yo no tengo el cuerpo que yo tenía cuando tenía 20 años. Y ahora me doy de cuenta que todas mis bisagras están oxidadas. Que me tengo que levantar con mucho cuidado. ¿Ves? Así que eso muestra que tengo un cuerpo de muerte. No tengo un cuerpo eterno. Así que la vida que Cristo nos ofrece es una vida espiritual. Entonces vemos ahí en la genealogía, fíjense
Fíjense que si Lucas no nos hubiera dado una genealogía, y esto lo digo con cuidado y temblor de Dios, si Lucas no nos da una genealogía, y en la genealogía de Lucas viene una genealogía igualita a la de Mateo, Jesús no puede ser el Cristo. Porque para que Jesús sea el Cristo, tiene que tener sangre humana, genética de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Fares, hijo de Judá, de Isaí, padre de David y de los hijos de David. Vaya, que si la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas llegan a ser igual, Jesús no puede ser el Cristo, porque Jesús no tiene sangre genética de José. Es hijo adoptivo porque es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, su humanidad, porque era humano, la Biblia nos pone eso con claridad. Dice la Biblia que nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice la Biblia que fue sujeto a todas las necesidades igual que nosotros, a pasiones igual que nosotros, y que fue tentado en todas las cosas igual a nosotros. Así que ahí vemos una humanidad que tuvo hambre, que tuvo frío, tuvo todas las cosas que nosotros sentimos. Hay gente que ve digo una manera, qué frase, qué palabra utilizo, de una manera errónea, pensando que Jesús no sufrió en la cruz, porque Él era Dios. En otras palabras, que como Él era Dios, para calmar la tempestad, caminar sobre el agua y resucitar a Lázaro, que en esa condición de Dios Él podía decir que no me duelan los clavos, que no me duele el azote. Pero entonces no hubiera sido el castigo de nuestra paz, como estaba profetizado en Isaías 53. Vaya, para Él cargar, ¿qué dice Él? Y Él llevó nuestras iniquidades. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, Él en su carne humana tenía que sentir más dolor que nosotros, porque no solo estaba cargando el azote y los puñetazos, como dice la Biblia, y la corona de espinas, sino estaba cargando el pecado de la humanidad entera, de los que habían nacido y de los que iban a nacer hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga en gloria. Y aún después que Cristo venga en gloria, todavía su muerte pagará por los pecados de la gente que se convierten en la gran tribulación y en el milenio también, hasta el juicio final, hasta que entremos en la nueva Jerusalén. La sangre que Cristo derramó tendrá poder para pagar por todo ser humano. Fíjense que Él antemano pagó por todo ser humano, pero solamente que califica para los beneficios de esa muerte, de esa sangre, solo califican los que se rindan al Señor. Así que hay un pago por toda la raza humana, los que nacieron y los que van a nacer, pero solamente son herederos de ese privilegio, de esa bendición de ser hijos de Dios. Todo ser humano es una creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son solamente los que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Entonces vemos que por fuerza tenía que haber una genealogía diferente en Lucas. Así que cuando se lee la diferencia, cuando no entendemos esto, decimos, pero aquí se están contradiciendo. No, al contrario, es Dios aclarando de que Jesús es el Cristo y que esa genealogía viene de María, en mi opinión. Y digo que es mi opinión porque en esa genealogía de Lucas no aparece el nombre de María. Sin embargo, en la genealogía de Mateo sí aparece el nombre de María. Pero no aparece el nombre de María, dice así, María, la esposa de José. Y dice de Jesús que se creía que era hijo de José. Se creía, pero no era. Es hijo adoptivo. Entonces vemos que en la genealogía de Lucas no hay nombre de mujer ninguno. ¿Por qué? Porque es una genealogía patriarcal, un linaje de padre.
Sin embargo, la genealogía de Mateo es una genealogía de misericordia. Y de las 5 mujeres que aparecen, de los 47 nombres, hay 42 hombres y 5 mujeres. Las 4 primeras mujeres que aparecen, que es Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, son cananeas, no son hebreas. ¿Por qué? Porque el mensaje ahí es que esta es una genealogía de misericordia. Que los que no podían calificar ahora califican bajo la gracia y misericordia de Dios. Cada genealogía tiene su idea principal. Así que, hermano, hasta ahí esta introducción verbal, y yo se la he repetido varias veces, algunos de ustedes han tomado nota, otros de ustedes se recuerdan de ella. Así que nos quedamos en la genealogía de Abraham. Para empezar, vamos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 13, y aquí aparece por primera vez el nombre hebreo. En Génesis 14, versículo 13, es primera vez que aparece el nombre hebreo y se le da ese nombre a Abraham. Y explicamos en la clase pasada que el nombre hebreo viene de Eber, bisnieto de Sem, Eber, hebreo, y ya dimos bastante explicación de eso. Y también la palabra hebreo significa los que cruzaron o los que vienen del otro lado. Porque ahora vamos a ver en un minutito que Abraham tuvo una comisión que todos nosotros la hemos oído, porque creo que todos los que estamos aquí ya hemos conocido al Señor, pues ya hemos oído la historia de Abraham, donde Dios comisiona a Abraham de que deje su casa, su parentela y la casa de su padre y que se vaya para la tierra que Dios le manda. Génesis 12, lo vamos a leer en unos minutitos. Entonces, ¿dónde está Abraham? Abraham venía con su papá Taré desde Ur de los Caldeos y llegaron a la ciudad de Harán, y allí en la ciudad de Harán se quedaron. Y ya su padre, Taré, traía una comisión de Dios de ir a la tierra de Canaán. Pero le fue muy bien en Harán y allí se quedaron. Entonces Dios le está diciendo a Abraham que deje su parentela, deje la casa de su padre y se vaya a la tierra que yo te mostraré, la tierra de Canaán. Lo dice en Génesis capítulo 12, lo vamos a leer. Y para ir a la tierra de Canaán, como nosotros no estamos, especialmente nosotros los latinos que hemos creído en el Señor, no estamos muy empapados con la geografía del Medio Oriente, leemos, y Abraham estaba en Harán y se fue para la tierra de Canaán. Y se nos hace que eso fue como decir, estoy aquí en Montebello y me voy para la ciudad de Monterrey Park. Ve que está ahí al lado. No. Esto está lejísimo. Y para ir de Harán a Canaán hay que cruzar el río Eufrates. Entonces, cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, le llaman hebreo. Abraham el hebreo, que significa el que vino del otro lado. La palabra hebreo significa el que vino del otro lado. El que cruzó el río. Así que yo se lo he dicho la semana pasada, se lo vuelvo a repetir otra vez, que Abraham fue el primer mojado, porque vino del otro lado. Y el término hebreo se usaba en sus primeros ejemplos, lo vimos y lo vamos a ver otra vez brevemente, se usaba de una manera despectiva, como para degradar a la persona. Este no es de aquí, este es un peregrino, un emigrante que es un hebreo, que viene del otro lado. Viene del otro lado. Génesis 14, versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Primera vez que ese término aparece en la Biblia y primera vez que a una persona se le llama hebreo. Así que el hebreo es un idioma y el hebreo es un linaje. Son dos cosas.
y el idioma viene de la persona del bisnieto de Sem, tataranieto de Noé, Noé, Sem, 3 generaciones, y viene Eber, hebreo, Eber, hebreo. Y explicamos que el nombre Eber, escrito en letras hebreas, porque nosotros leemos Eber ahí, por eso es una traducción hispana, Eber, H-E, pero en hebreo las letras hebreas son diferentes a las nuestras, y cada letra hebrea tiene un número, en otras palabras, que si vemos la H hebrea, tiene un 5 abajo, si vemos la E de Eber, la E abajo tiene un 2, la R, etc. Y cuando esos números se leen, esta es la explicación que dan los rabinos judíos, esta es la explicación que dan la historia judía. Cuando se leen esos nombres significa el que nos dio el alfabeto, el que nos dio la escritura. Porque antes de Eber, el idioma hebreo era un idioma fonético. Para si no me entiende, un idioma oral. No tenía escritura. Es Eber, el inventor de las letras hebreas, según la tradición judía. Eber. Entonces, vemos ahí este bisnieto de Sem. Y por eso el hebreo es un idioma, pero también es una raza. Cuando se le dio ese nombre a Abraham, este es el que viene del otro lado, Eber, hebreo, el que viene del otro lado. Ahí los descendientes de Abraham se les llamó hebreo. A nadie se le llamó israelita hasta que se fundó una nación. El término de Israel o israelita es cuando Josué ya conquista la tierra. Fíjate que pasan 430 años, más 40 que estuvieron en el desierto, 470 años, cuando Josué distribuye la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos que salieron de Israel, que formaron 12 pueblos, 12 provincias, 12 estados, si usted quiere, para darme a entender. Entonces de ahí por delante es que se le llama a los hebreos israelitas. ¿Ves? Porque cuando le llaman a Abraham hebreo, y cuando la esposa de Potifar llama a José hebreo, este hebreo que vino a deshonrarme, era una manera despectiva, ofensiva para describir al pueblo, a este pueblo. No se llaman israelitas todavía, se llamaban hebreos. Y ya más adelante, después del cautiverio, viene el nombre de judío, derivante de la tribu de Judá. Los que vienen de la tribu de Judá, judíos. Ese es el significado que le he estado explicando en todas las clases para que se les quede bien grabado, porque estas cosas casi nunca se predican, y cuando se predican no se explican, simplemente se dicen Abraham el hebreo, el pueblo de Israel, los judíos, pero no se explica las raíces de estas cosas. Y yo entiendo, yo tampoco las puedo explicar cuando predico, porque para explicar estas cosas tienen que ser en un ambiente de clase, como estamos nosotros ahora. Así que hemos visto aquí a Abraham el hebreo. Nos vamos a Génesis capítulo 11 y vamos a leer Génesis capítulo 11, versículo 24 primero al 26, para notar que ya el padre de Abraham, llamado Taré, ya traía una comisión para ir a la tierra de Canaán. Así que leemos Génesis 11, 24, dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos y hijas. Otra vez quiero hacer énfasis en esto. Fíjense que cada vez que estamos leyendo a alguien de la genealogía, te da un nombre y después que te da ese nombre, te aclara que tuvo hijos y hijas. ¿Por qué dice eso? Danos a entender que había otras personas que se podían escoger.
Sin embargo, Dios escoge a uno. Y escoge a uno, y escoge a uno, y escoge a uno, y escoge a uno. Abraham tuvo varios hijos. Sin embargo, Dios escogió a Isaac. Jacob, que luego se convirtió en Israel, tuvo 12. Sin embargo, Dios escogió al cuarto, a Judá, para que de ahí naciera el Cristo. David tuvo muchísimos hijos. Sin embargo, Dios escogió para el linaje a Natán, que viene siendo, cuando lo estudiemos, si no me equivoco, viene siendo el 8º o 9º hijo de David. Y ya habían 7 o 8 antes de él. ¿Por qué? Porque Dios escoge según el corazón de la persona. Hay veces en el corazón que esa persona tiene en el momento. Pero hay veces que Dios escoge a la persona en el corazón que no tiene, sino que va a tener. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tú eres un escogido de Dios. Levante la mano los escogidos de Dios. Y la Biblia dice que Dios te escogió del vientre de tu madre, ¿sí o no? Y antes de aceptarte a Cristo, eras escogido de Dios. Pero no parecías. Eras, pero no parecías. Parecía Jacob un escogido de Dios cuando se disfrazó de su hermano y se puso las pieles aquí y engañó a su padre y le vendió su primo y le hizo aquel de la primogenitura a su hermano. ¿Por qué no le regaló el plato de lentejas? Si tú ves a tu hermano muriéndose de hambre y tú acabas de hacer una olla de lentejas, ¿no le vas a dar un plato? ¿Por qué no se la regaló? Ahí también hay maldad, ahí también hay avaricia. ¿Y era el escogido de Dios? Les pregunto, ¿era el escogido de Dios? Fíjense que desde el vientre de su madre, Dios le dio la profecía a su mamá Rebeca y dijo, hay 2 pueblos dentro de tu vientre que están peleando y el mayor servirá al menor. ¿Ve? Desde el vientre de su madre lo escogió Dios. Ahora, si usted lo hubiera visto, si usted hubiera visto en aquellos tiempos y hubiera visto las mentiras que le echó a su padre, la disfrazada y su mamá que se puso de acuerdo con él, y le dijo, si te maldice no te preocupes, la maldición que caiga sobre mí, mira, ven para acá. Y ella le buscó la ropa de Saúl, su otro hijo, porque el otro hijo no era un arrimado, había salido de su vientre también. Y ella le buscó la ropa y le puso las pieles y le dijo, vete, hasta le cocinó el cabrito. Y le dijo, vete con tu papá, para que te bendiga a ti y no a aquel. Y aquel era hijo de él también, de ella también. Entonces, si vemos todo este asunto, nosotros estuviéramos allí, hoy en día usted es una persona que hace eso, usted dice, este es un buen cristiano, está lleno del Espíritu Santo. Entonces Dios cuando elige, por eso la Biblia dice en Romanos 8:29, si no me equivoco, al que antes conoció, a este predestinó. Que la predestinación de Dios está basada en que Él conoce de antemano. ¿Sabía Dios que tú te ibas a convertir? ¿Qué usted cree? Bueno, yo oí por ahí a alguien que dijo que no levante la mano. Pero si Dios no sabía que tú te ibas a convertir, Dios no sabe todas las cosas. Entonces tuvieran como decir que Dios sabe casi todas las cosas, pero no sabía que tú un día le ibas a decir que sí. Sabe todo. Ahora, Él no te obligó a que dijeras que sí, solo te influenció. Porque aquí no hay nadie que ha aceptado a Cristo a no ser que tú hayas sentido a Dios. A no ser que tú hagas sentido al Espíritu Santo, sin saber que era el Espíritu Santo la mayoría de las veces. Porque la mayoría de las veces cuando nos entregamos a Dios ni habíamos leído la Biblia, ni sabíamos nada del anticristo, ni de la gran tribulación, ni del cuerno en el libro Apocalipsis, ni de la gran ramera, ni que Dios creó el sol y la luna y las estrellas en el 4º día de la creación. No sabíamos nada. Lo único que tú sabías es que te tocó Dios. Y ese toque de Dios te persuadió. Entonces Dios te trata de persuadir, Dios te toca, Dios te permite que lo sientas, pero Dios no te obliga. Pero Él sabe quién va a decir que sí y sabe quién va a decir que no. Entonces, basado en eso hay una predestinación. Entonces, vemos aquí que ya viene esta genealogía de Taré, donde va a nacer Abraham, versículo 26. Génesis
11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a 3 hijos, a Nacor. ¿Ves? Taré le puso el nombre de su padre, que se llamaba Nacor también. Murió y le puso a su hijo Nacor el nombre de su padre. Y Harán. Y había una ciudad que se llamaba Harán, así que Taré puso a uno de sus hijos el nombre de esa ciudad, que lo vamos a ver en un poquitito más adelante. Entonces, el versículo 27, esas son las genealogías de Taré. Taré siendo el padre de Abraham, de donde va a nacer el Cristo. Este es el linaje de donde que Dios escoge. Y Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Así que ¿dónde estaban primero? ¿En qué ciudad? Otra vez, ¿en qué ciudad estaban? En Ur de los Caldeos estaban. Y allí, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de, perdón, de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos ¿de a dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a Harán, para ir a la tierra de Harán. A ver, para ir a la tierra de Harán. Ah, entonces desde Ur, ya Taré tenía una comisión para ir ¿a dónde? Y mira lo que hicieron. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero ¿y para dónde los había mandado Dios? ¿Y sabía eso Abraham? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que su padre no le dijo, mira, nosotros estamos en Ur, pero nosotros vamos para Canaán? Pero ahora llegan a Harán y allí se quedan. Y la prueba está en el capítulo 12, versículo 1. Recuérdense que estudiamos en la sección pasada cómo nos llegó la Biblia, que estudiamos en qué año se dividió la Biblia en capítulos, en versículos, cuántos versículos. A ver, ¿quién de ustedes se recuerda cuántas letras tiene la Biblia? No. Tanto que se los enseñé. Bueno, yo tampoco me recuerdo, yo tengo que ir a verlo en el libro. Pero estudiamos cuántos capítulos, en qué año se dividieron en capítulos, en qué año se dividieron en versículos. Recuérdense que cuando se escribe la Biblia, se escribe como una carta seguida, no tiene divisiones. En otras palabras, que lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 11, estaba seguido en el capítulo 12. Porque cuando nosotros leemos la Biblia como la tenemos ahora, que está bien porque nos ayuda muchísimo, tenemos la tendencia que cuando terminó, cuando terminó el capítulo 11, versículo 32, dispensen lo que están oyendo la grabación, den un poquito de gripa y aquí me tomé un poquito de agua. No les puedo brindar a ustedes porque no pueden tomarla porque están oyendo la grabación. Muchas gracias, hermana, por la mentita. Gloria a Dios. En otras palabras, que el final del capítulo 11 estaba originalmente seguido del capítulo 12. Y estamos leyendo en el capítulo 11, al final del capítulo 11, que ya Taré, padre de Abraham, tenía una comisión. Y mire lo que dice. Fíjense, tantas veces que leímos esto no notamos esto. Fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová dijo a Abraham. ¿Están leyendo conmigo? A ver, voy a leérselo otra vez. Pero Jehová dijo a Abraham. Ah, ustedes están despiertos, fíjense. Dios había dicho. Está en tiempo pasado. Fíjense que cada vez que estudiamos esto, y yo lo oigo del púlpito y yo lo he cometido el error, decimos, y Jehová dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No dijo, había dicho. Recuérdense que cada palabra en la Biblia está escogida por Dios. Y Dios te está tratando de decirnos esto. Así que cuando Dios habló
a Taré, que se fuera de Ur para Canaán, no para Harán. Tenían que parar en Harán porque Harán estaba en el camino. Es como usted ir a San Francisco, tiene que parar por una pila de ciudades antes de llegar allá. Pero ya Abraham sabía. Y también se había quedado allí en la tierra de él. Esto es tan importante porque cuando se nos presenta el personaje de Abraham, pensamos que desde el momento que se convierte, o desde el momento que tiene un encuentro con Dios, es el padre de la fe. Y no es así. Cuando estudiamos la vida de Abraham, lo vemos con sus dudas, los vemos como permite que su esposa la tome Faraón para prepararla, para hacerla una concubina de él. Y Abraham se hace el entretenido, dice que su hermanito. Y eso duró, eso no fue que pasó un día, en una tarde nada más. Cuando leemos eso pensamos que pasó en una tarde, no. Abraham iba a Faraón y Faraón le daba siervos y le daba ovejas y le daba todo tipo de ganado. Y Abraham, gracias Jehová, bendito sea tu nombre. Y allá estaban preparando a la mujer para ser una concubina de Faraón. Y si Dios no se mete en el asunto, ¿qué nos enseña? Dios no escondió estas cosas. Si Dios hubiera escondido estas cosas de la vida de Abraham, viéramos a Abraham como un hombre perfecto, pero ese no es el mensaje que Dios tiene para nosotros. El mensaje que Dios tiene para nosotros es que Abraham llegó a ese nivel de fe, pero fue progresivo. Según fue viviendo y conociendo a Dios, fue creciendo en su nivel de fe. Así que, si la regaste, sacúdate, en el nombre del Señor, arrepiéntate, busca a Dios y como dicen allá en el Caribe, echa para adelante. Porque esto es un nivel progresivo de fe. Vemos aquí, pero Jehová había dicho. Eso quiere decir que le había hablado y no obedeció. No, el versículo 1, capítulo 12. Génesis 12:1. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que vemos aquí, y el versículo 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido. Fíjese nomás, no le había ido, mire lo que dice la Biblia, léalo con cuidado otra vez. Mire, porque pensamos que Abraham no tenía nada. Y entonces que se fue para allá, para la tierra de Canaán, con una mano adelante y la otra atrás, sin nada, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Biblia, por eso no se quería ir de Harán. Lo dice aquí, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes, ¿cuántos bienes? Que habían ganado, y las personas tenían hasta esclavos, siervos, que habían adquirido, porque cuando leemos la Biblia, déjeme terminar esto, porque usted habla mucho y no me dejan hablar. Dice, y las personas que habían adquirido en Harán, ¿en dónde? En Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, estaba en casa buena, establecido completamente en Harán, y Dios los estaba mandando, ¿qué es lo que le dice? A una tierra que te mostraré. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Que salió sin saber para dónde iba. Pero sin embargo nos dice aquí que Dios los mandó para la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿cómo es que dice que salió sin saber para dónde iba? Lo explicamos en la clase pasada un poco, de que Canaán es un país. Es un país. En otras palabras, que él sabía que iba para el país de Canaán, pero no para qué parte de Canaán. Y por eso es que vemos a Abraham continuamente poniendo tiendas y paseándose por todo el país. Abraham paseándose por todo el país, buscando, olfateando el lugar de Dios. Entonces, así vemos aquí que Abraham empieza, ya por fin se decide
¿Cuántas personas, a ver, cuántos de ustedes se entregaron a Cristo desde la primera vez que Cristo te llamó y te tocó? Vaya, que Dios no tuvo que batallar con ustedes. A ustedes, el Señor te tocó y aquí estoy. Bueno, es posible, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que una persona no sepa nada de Dios y de primera vez que va a la iglesia o de la primera experiencia, pero la mayoría de nosotros, hermanos, Dios nos dio trataditos, nos mandó trataditos, nos mandó gente, nos mandó invitaciones y por años, no es que éramos ateos, es que no estábamos entregados a Dios y por años le decíamos que no al Señor. Y el Señor, dime que sí, y nosotros no. Dime que sí, porque el Señor nos enamoró. No dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Dime que sí. El Señor, qué chulada, qué lindo estás. Qué bueno eres, y nosotros llenos de pecado. Porque Dios nos veía con amor. Claro, estábamos sucios, feos, asquerosos, llenos de inmundicia. Y el Señor buscándonos, con tanta gente buena que hay en el mundo, Dios atrás de ti, mira nomás. Con tanta gente bonita que hay sobre la faz de la tierra, y Dios atrás de ti, mira para allá. Mira para allá, qué cosa tan tremenda. Ahí se muestra el amor de Dios. Ahí se muestra el amor de Dios. Entonces, hermanos, vemos en la vida de Abraham que Abraham era un hombre sujeto a pasiones, sujetos a la falta de fe. Hay una parte que no nos podemos meter muy profundo en la vida de Abraham, pero Dios le dice, tu galardón es grande, y anda y mira las estrellas, y Dios le está diciendo, y vas a tener un hijo de Sara, y de este me va a heredar. Y Abraham le dice a Dios, después de todo eso le dice a Dios, ¿y qué me vas a dar si no me has dado prole? Si no tengo ningún hijo. ¿Qué? Es Dios el que te acaba de decir que te va a bendecir y que te va a dar hijos. ¿Cómo que tú vas a venir a decirle que no tienes hijos? Y que no tienes nada, después que Dios le había dado tanto. Y está en la Escritura, está aquí. Todo esto está escrito aquí. Porque Dios quiere mostrarnos que Abraham fue avanzando y creciendo en la fe, así como nosotros. Bueno, muy bien, nos vamos ahora en el mismo capítulo, nos vamos al capítulo 12, y entonces vemos acá la descendencia de Abraham. Ahora nos saltamos en el libro de Génesis 6, estoy buscando aquí en mis notas porque yo creo que yo le enseñé las notas mías, a ver si están iguales que las suyas. Entonces me hago bolas. Un poquitito, pero enseguidita me voy a ubicar. Enseguida me ubico. Ahora vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a la genealogía de Abraham. Génesis capítulo 25, la genealogía de Abraham. Versículo del 1 al 9. Fíjese, y otra vez observe que a pesar de que hay muchos hijos, hay una elección de uno. En toda la genealogía hay una elección de uno. Génesis capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Un segundito, quiero revisar algo acá. Así que fíjense, Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Y entonces Sara muere. Vaya, que este asunto de que tomó otra mujer, el Señor tenía 100 y pico de años. Y todavía como que tenía ganas de enamorarse.
ya había tenido a Agar, a Sara, y si Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Hatzán, Medán, mire este nombre que se menciona mucho en la Biblia, Madián, que fue enemigo del pueblo de Israel. Fíjese nomás, es hijo de Abraham. Madián, que persiguió a Israel y tuvo guerra con Israel, es descendiente de Abraham también. Mire cuántos hijos, aparte de Ismael, ¿ok? Ismael 1, Sinram 2, Jabsón 3, Medán 4, Madián 5, Isbac 6 y Súa, 7 hijos. Así que vemos que Abraham no nomás tuvo a Ismael e Isaac, tuvo muchos otros. Sin embargo, vemos que Dios escoge a uno. Entonces, fíjense que en la genealogía de Cristo hay esta elección y esta elección y esta elección. No porque cuando se elige a esa persona es la única que hay, sino que es que Dios escoge a esa persona. Así que vemos aquí en esta genealogía de Abraham. Seguimos ahora adelante al capítulo 25, versículo 27, versículo 19. Así que Dios escoge a Isaac y Isaac se casa con Rebeca y esto nos trae hasta el capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo. Arameo porque es de Harán, de la ciudad de Harán. De Padán Aram, ¿ves? Arameo, Padán Aram. Hermana de Labán arameo. Y no quiero entrar ahí porque no vamos a... Pero Rebeca es prima hermana de Isaac. Prima hermana de Isaac. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Quién oró por ella? ¿Y por qué no la llevó a otro para que orara por ella? ¿Por qué usted cree que Isaac oró por su esposa? ¿Por qué no la llevó al pastor de la iglesia? ¿Por qué no la llevó al pastor de la iglesia para que oraran por ella? Porque era familiar. Porque no había pastor. No había iglesia. Esta es la única familia que tiene la fe en Jehová. Esto es importante por lo que viene en el pasaje. Le estoy diciendo esto para hacer hincapié en lo que viene. Vaya, que el profeta, el escogido de Dios es Isaac. Es el único. Más adelante, bueno, vimos un poquito atrás que hay un Melquisedec. Vaya, pero aparte de Melquisedec y Abraham, no hay nadie sobre la faz de la tierra. La Biblia no registra, no sabemos, pero no registra la Biblia que haya visto sobre la faz de la tierra, aparte de Abraham y de Melquisedec, otras personas que creyeran en Jehová. Fíjense que cada uno de estos escogidos tiene otros hijos. ¿Usted cree que Sem, que tuvo varios hijos, y Eber tuvo varios hijos, no le habló a sus hijos de Jehová? Si eran los escogidos de Dios, ¿usted cree que no le habló a todos sus hijos de Jehová? Yo creo que sí. Claro, gracias hermano. Claro que sí. Un padre le va a hablar a sus hijos de su Dios. Sin embargo, para los tiempos de Abraham, que se supone que es la dispensación del gobierno humano, que se supone que Dios distribuyó la tierra a los descendientes de Noé, y que el pacto era que gobernaran para Dios, por eso se llama gobierno humano. No hay un país que adore a Jehová. ¿Los egipcios adoraban a Jehová? Tenían una multitud de dioses. ¿Los persas adoraban a Jehová? Ni los griegos.
ni los romanos que están en estos tiempos de Abraham están empezando a existir. Nadie. Solo Abraham y Melquisedec. Entonces ahora Isaac es el que tiene la comisión de Dios. Entonces él es el que le está profetizando a su mujer. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. ¿Con quién fue a consultar? A Jehová. Pero no dice aquí que Jehová se le apareció, ni dice que oyó una voz, ni que una mano escribió en la pared. ¿Quién era el profeta de Dios? Isaac. Entonces, mire, aquí hay dos maneras de interpretar esto. Déjame leer lo que pasa y hay dos maneras de interpretar esto. Y ustedes escojan, ¿ok? Y dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así que antes que naciera Esaú y antes que naciera Jacob, ya Dios sabía lo que iba a pasar en la vida de ellos. Y hay una elección sobre la vida de Jacob para ser el escogido, porque dice aquí que el mayor servirá al menor. Aquí hay 2 maneras de ver esto y quiero terminar en 10 minutos, necesito terminar un poquito temprano hoy. En 10 minutos vamos a estar vamos a tocar un poquito, vamos a tocar a Isaac y un poquito a Jacob y aquí nos quedamos hasta la semana que viene. Fíjense que esto es muy importante lo que está pasando aquí, porque aquí hay 2 maneras de ver esto. O que Rebeca oró a Dios y Dios le habló, pero les pregunto a ustedes, si Dios le habló a Rebeca, ¿ustedes no creen? Si Dios le habló a ella sola, oyó una voz, o vio un sueño, o una mano en la pared, como en el libro de Daniel le escribió, Jehová le habló a ella solo. ¿Ustedes no creen que ella compartió eso con su marido? Porque esto tiene que ver con él, son sus hijos. El hombre está preocupado, el hombre está viendo que la mujer está pasando un embarazo difícil al punto que quiere morirse. Quiere morirse. Dice, no merece la pena vivir así. ¿Ve? Entonces, si Dios le habló a ella nomás, yo me la jugaría todas. De que al primero que le fue a hablar fue a su esposo, que es el escogido de Dios, el siervo de Dios. Mira lo que me dijo Jehová. Si Dios te da una profecía a ti, ¿no irías tú alegre a contársela a tu esposo? Las hermanas que están aquí. Entonces, Isaac sabía esto. Esto es muy importante por lo que pasa más adelante. Lo que pasa más adelante cuando él está ciego y cuando llega el momento de bendecir y pasar la transmisión mesiánica, la comisión, y él prefiere bendecir a Esaú y lo manda a cazar para bendecirlo. ¿Ves? Sabiendo él, ok, aquí viene la otra manera de ver el pasaje. La otra manera es que ella consultó a Jehová diciéndole a su marido, bueno, tú eres el siervo de Dios, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros, con mi vida, con los hijos que vamos a tener? Y él viene y le dice, le da la profecía. Porque fíjense que en toda esta secuencia, los que dan las profecías genéticas, los que profetizan la bendición genética, esto es una profecía genética. El mayor servirá al menor. Es la elección del linaje mesiánico donde se va a salir el Cristo. Cada vez que ese tipo de profecía aparece en la Biblia, es el escogido de Dios el que la da.
Más adelante vamos a ver a Jacob dando la profecía a todos sus hijos. ¿Ves? Entonces, cuando hay una profecía genética, especialmente en estos tiempos donde el único que hay ahora con la comisión y el profeta de Jehová es Isaac, es el único. Yo me tiendo o me dirijo más a la idea de que esto es una palabra profética que el mismo Isaac le está dando a Rebeca. De una manera u otra, Isaac sabía de antemano. Y esto tiene que ver mucho con lo que pasa adelante. Y ahora me salto precisamente a eso. Nos vamos más adelante en la Biblia al capítulo 28, donde vemos aquí, que se lo voy a narrar, porque ya nos quedan unos 6 minutos y de aquí nos quedamos para la semana que viene. Vamos a anotarlo acá. Aquí nos quedamos para la semana que viene. Llega el momento donde Isaac es viejo, donde Isaac ya siente que sus días han pasado, y entonces manda a buscar a Esaú y le dice: mi hijo, la semana que viene ahí empezaremos leyendo ese pasaje, vete y busca una casa para que me des una comida, me hagas un banquete, porque voy a orar por ti para bendecirte. ¿Sería primera vez que Isaac oraba por sus hijos? ¿Usted no cree que a través de su vida Isaac oró por sus hijos y los bendijo? Pero esto es otra bendición. Esta es la bendición de transmisión mesiánica. ¿Ves? Esta es la bendición que daba el patriarca, el padre, cuando sus días se estaban acabando, y iba a transmitir la bendición mesiánica cuando iba a nacer el Cristo. Entonces le dice a Esaú que vaya a buscar la casa para bendecirlo y dársela a él, cuando él sabía de antemano que Dios había escogido a Jacob. Otra vez, hermanos, fíjense que este hombre que sembró en tiempos de sequía, donde nadie, primeramente no era campesino, ellos eran ganaderos, y cuando todo el mundo estaba muriéndose de hambre y los que sabían sembrar no cosechaban, él sembró y cosechó 100 por 1. Isaac. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Levante la mano. ¿Cuántos han leído? Son testigos. Y luego no había agua, y donde quiera que el hombre hacía un hueco salía un pozo. ¿Se recuerdan? Y le venían los filisteos y se lo quitaban y él hacía otro más. Vaya, que este hombre sabía la bendición de Dios. Sabía que él era escogido de Dios. Sin embargo, cuando está ciego y está viejo y le quedan unos poquitos días de su vida, en vez de bendecir al que Dios había escogido, y no voy a entrar mucho ahí porque de ahí vamos a empezar la semana que viene, escoge Esaú. Dice la Biblia que Jacob era hombre quieto, de tiendas, en otras palabras, Jacob con su madre Rebeca era mama's boy, el niñito de mamá. Y Esaú era el hombre de casa. Y dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú. Puso sus sentimientos primero que la elección que Dios había hecho, que él o su esposa se la dijo, o él fue el que se la dijo a su esposa, siendo profeta de Dios. Así que otra vez ahí Dios nos muestra la deficiencia de cada persona, y Dios no la esconde, la pone en la Biblia para que la leamos y eso nos anime. Porque si todos los personajes de la Biblia fueran gente tan elevada, tan perfecta, tan grande, nosotros diríamos, no la vamos a hacer. Pero vemos aquí que eran hombres que unos tuvieron fallas muy grandes y otros chiquitas, pero todos tuvieron fallas y las superaron. Las superaron en la